Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a ver qué significado tiene el poner un poco de agua al vino en la Santa Eucaristía. Aprendamos sobre los gestos y símbolos de la celebración eucarística. Hoy vamos a ver acerca de las gotas de agua que el sacerdote o el presbítero echa en lo que es la Eucaristía, o sea, en el vino. Con este signo el sacerdote le pide a Dios que una nuestras vidas a la suya al momento de preparar sobre el altar el pan y el vino. El diácono u otro ministro pasa al sacerdote el copón con el pan que se va a consagrar. Vierte el vino y unas gotas de agua en el cáliz. Esto está en lo que es el misal romano en el numeral 133. El instante en que se echa el agua se acompaña con una oración que se dice en secreto. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. O sea, nos hace partícipes de esta vida divina en Cristo. San Cipriano, a mediados del siglo II, escribió sobre este gesto litúrgico lo siguiente: el sentido simbólico de la mezcla de agua, así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí mismo a nosotros y a nuestros pecados. Por esto, cuando el agua cae en el vino, los fieles se unen con él, a quien han seguido por la fe, y esta unión es tan fuerte que nada la puede deshacer. Lo mismo que es imposible separar el agua del vino, San Cipriano saca la consecuencia. Si alguien no ofrece más que vino, la sangre de Cristo empieza a existir, o sea, en el cáliz, sin nosotros. Pero cuando no se ofrece más que agua, el pueblo empieza a encontrarse sin Cristo. Juan 19:35. El agua que se mezcla al vino es el agua que salió del costado de Cristo. O sea, esto es en la crucifixión. Con todo, domina el simbolismo de la unión entre Cristo y su iglesia, que fue reforzado por la interpretación que en el Apocalipsis se da al agua como símbolo de los pueblos. De ahí la ceremonia de la ofrenda del agua por los cantores. Los pueblos ofrecen jubilosos el agua por la que se unen a Cristo. Por esto el agua se bendice, porque los pueblos necesitan de la expiación, mientras que el vino, por regla general, queda sin bendecir. Esta pequeña ceremonia dio pie durante la edad. En el agua se entiende el pueblo y el vino se manifiesta la sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo y el pueblo de los creyentes se une y junta a aquel en el cual creyó, la cual unión y conjunción del agua y del vino de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor, que aquella mezcla no puede separarse entre sí, por lo que nada podrá separarnos de Cristo a la iglesia. Si uno solo ofrece vino, la sangre de Cristo empieza a estar sin nosotros. Y si el agua está sola, el pueblo empieza a estar sin Cristo. Mas cuando uno y otro se mezclan, o sea, se unen y se unen entre sí con la unión que los fusiona, entonces se lleva a cabo el sacramento espiritual y celestial. Esto nos dice la carta número 63 en el versículo 13. Esto es el significado de colocar agua al vino. Ahora hay otro gesto litúrgico que también lo vamos a explicar, y es pues lo que es el lavado de las manos del sacerdote. ¿A qué se refiere o qué simboliza pues este gesto? Cuando el sacerdote se lava las manos, entonces él hace una oración que hace referencia a lo que es el Salmo 51:4. Entonces dice: lávame, Señor, de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. O sea, el sacerdote pide por el perdón de sus pecados y también pide por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, vemos en una catequesis de San Cirilo de Jerusalén, en una explicación
muy concreta del verdadero sentido de este acto de lo que es lavarse las manos cuando el presbítero o el sacerdote se lava las manos. Dice pues, habéis visto cómo el diácono alcanzaba el agua al sacerdote o al presbítero que estaban celebrando alrededor del altar. Entonces dice este acto, pues nos dice ¿quién es ese? San Cirilo de Jerusalén, es un padre de la iglesia. Nos explica que este acto no es para la limpieza exterior, o sea, no es para limpiar la suciedad corporal, sino que esta ablución de las manos es símbolo de que debéis estar limpio de todos los pecados y prevaricaciones. O sea, esto es lo que simboliza. El sacerdote pues pide el perdón de los pecados, de sus propios pecados, porque recordemos que el sacerdote pues también es pecador. Dice la Biblia que al sacerdote nosotros lo debemos de tener como santo, o sea, lo debemos de tener por santo. Aunque él no sea santo, nosotros lo debemos considerar santo. Así nos dice la Biblia. Entonces, la oración que el sacerdote hace es, lávame, Señor, de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Y como ya dije, aquí hace alusión a lo que es el Salmo 51:4. Entonces, esta es la explicación básicamente de lo que es echar el agua al vino y cómo pues nos unimos como pueblo a Cristo, o sea, a la sangre de Cristo. Hay una unión entre lo que es el pueblo de Dios a la sangre de Cristo. Estamos en comunión con Cristo y esto pues es lo importante. Y en cuanto pues también a lo que es el lavado de las manos de parte del sacerdote o el presbítero, que pues pide no solo por el perdón de sus pecados, sino también por la del pueblo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.